Gracias de verdad a toda la gente que se está uniendo. Por lo general, cuando llegó cuando llegó la invitación justamente de la Casa del Maquillo, nos contactaron y nos dijeron, oigan, estamos haciendo unos foros, sobre todo para jóvenes, pero bueno, invitando por supuesto a la población en general para hablar de temas trascendentes, de temas que tendrían que ponerse en la agenda. Y la verdad es que no tuve que pensarlo mucho para invitar a esta plática a alguien que sigo ya desde hace tiempo y que creo que tendríamos que darle más y más voz, y no solo darle voz, sino también como jóvenes empezar a poder entender cuáles son las batallas que tenemos que hacer, y una de ellas es la justicia transicional. Así que, bueno, pues ya nos presentaron, pero te agradezco de verdad, Daniela, que compartamos el día de hoy este foro y que me acompañes para platicar. No, muchas gracias, Javier, y pues un gusto poder compartir un foro más contigo platicando de estos temas que sin duda, como dices, creo que son súper importantes para, pues para nuestro país Sí. y que además van a ir tomando un poquito de más relevancia, por ejemplo, con la última decisión de la Suprema Corte que involucra comisiones de la verdad, como nos lo acaba de hacer ver nuestro querido ministro presidente. Entonces, pues va a ser necesario que vayamos conociendo este tema, expandamos nuestro conocimiento, entendamos cómo funcionan, de qué es la justicia tradicional, ¿no? Muchas veces incluso partiendo desde ahí. No, yo creo que es un buen saque. O sea, es un buen saque tratar de dar siempre contexto, porque luego la mayoría, lo que me pasa, y seguramente a ti te pasa también, es que cuando nos acercamos a públicos jóvenes, a estudiantes, también a público en general, como que nosotros creemos que están en el mismo rush informativo que nosotros, que están todo el tiempo ahí pendientes de la Suprema Corte, lo que dice el propio ministro Arturo Saldívar, o ni siquiera sabe cómo se llama ese señor Arturo Saldívar, pero lo han visto en algún momento. Entonces, yo creo que es justamente ir de lo general a lo particular. Los retos más adelante los platicaremos, pero sí me gustaría empezar, como diría Carver, de qué hablamos cuando hablamos de justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional y por qué tendríamos que estar hablando, insisto, como una batalla para las generaciones de ahora, pero también para las que vienen? Ay, ok, pues muy bien. La justicia tradicional, ¿qué es? Son una serie de procesos, Ujú. de procesos que se han realizado a través de ciertos mecanismos, que ahorita voy a hablar de ellos un poquito, pero donde se han utilizado por lo general son en países que han atravesado un conflicto armado, ya sea internacional, lo que coloquialmente conocemos como una guerra, ¿no? La guerra en Afganistán, la guerra que hubo, el conflicto que hubo, Sí. exactamente. O interno, esto puede ser una guerra civil en un país, como en el caso de Colombia, por ejemplo, que traía este conflicto con las FARC, Ujú. o países también que van saliendo de una dictadura. ¿Por qué? Porque son países o son situaciones más bien donde por lo general acontecen violaciones masivas, es decir, una cantidad enorme de violaciones y de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué tipo de violaciones son graves? Tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la utilización de mujeres en casa como arma de guerra en conflicto, que también hemos visto una escalada tanto de muertes de mujeres como de violencia sexual en nuestra contra, precisamente en muchos de estos lugares donde ha habido conflictos aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace la justicia transicional? Crea mecanismos Ok. para atender y responder, uno, a este tipo de violencia específica, es decir, a violaciones graves de derechos humanos, y dos, en un contexto masivo, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque ante la masividad de casos, ya no digamos que estén funcionando perfecto, ¿no? Como no es el caso mexicano en el caso de nuestras instituciones, donde tenemos casos masivos de violaciones a derechos humanos, aunque estuviesen funcionando de manera perfecta, las instituciones ante la masividad de casos ya no tienen manera de responder Bueno, de la manera en la que deberían. estás planteando la fotografía de México y de este proceso, de una espiral de violencia también que bueno, en comparación con otros países, por ejemplo, con Colombia, todavía no para. O sea, los muertos se siguen acumulando todos los días, los desaparecidos igual.
¿Es posible hacer un proceso de justicia transicional en tiempos que podríamos decir de guerra? Porque es difícil, no estamos hablando en pasado, no estamos hablando de una racha de violencia en México que pasó hace 3 años y que ahora empezamos, por ejemplo, a buscar a los desaparecidos, a tal. ¿Es posible hacer este mecanismo, tratar de reparar el avión en pleno vuelo? O sea, se tendría que empezar. ¿Por qué caminos podríamos empezar? Digo, y caminos como mucho más cotidianos. ¿Qué podríamos hacer como primer paso? Esa es una muy buena pregunta. Incluso desde la academia, ¿no? Desde las personas que se dedican a estudiar esta rama específica del derecho internacional. Y la respuesta es que sí, por supuesto que se puede iniciar un proceso de justicia internacional, de justicia transicional, incluso en momentos donde no han cesado o terminado por completo los hechos de violencia, ¿no? Eso no quiere decir que no se puede iniciar. Y es más, como parte de estos esfuerzos de construcción de paz, muchas veces están los mismos acuerdos que se tienen que realizar entre grupos opuestos para poder caminar hacia la paz, ¿no? Y parte de estos acuerdos muchas veces traen consigo el diseño de este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, por supuesto que es viable empezar a pesar, o sea, no podríamos pensar en que nos tenemos que esperar a que los niveles de violencia bajen porque entonces va a ser todavía más tarde para iniciar este proceso, ¿no? Podemos empezar a iniciarlos de una vez. A ver, y esto es absolutamente personal. ¿Por qué después de terminar tu carrera decides hacer esta maestría en justicia transicional? ¿Por qué? ¿Cuándo le escuchas por primera vez el concepto? ¿Quién te dice, oye, tienes que estudiar esto? Me refiero a en una plática, tal vez, algún amigo, algún conocido, algún profesor, de decir, oye, ¿conoces el término de justicia transicional? Creo que es lo que hace falta para México. En tu caso personal, Daniela, ¿por qué? ¿Por qué decidiste hacer una maestría de esto? Pues, y creo que va a estar un poquito relacionado con esta pregunta de conflicto sí, conflicto no, pues fue precisamente en un conflicto aquí en México donde yo descubro la justicia transicional y decido algunos años después irme a enfocar mi maestría a esta rama, ¿no? Y ese fue el conflicto en Michoacán, en el estado de Michoacán, el conflicto que existió en el 2013-2014 entre los grupos de autodefensa. Claro. En esa época el cartel que estaba al mando eran los Caballeros Templarios y las 3 fuerzas de seguridad, ¿no? Federales, estatales y municipales, ¿no? Entonces, yo en esa época trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hicimos un informe muy completo, visitamos 73 de los 113 municipios que hay en el estado. Logramos recolectar casi 3,000 testimonios entre víctimas, población en general y pues también, ¿no? Caballeros templarios, miembros de las autodefensas, todos los líderes y autoridades tanto del gobierno federal como estatal y municipales, ¿no? Teníamos un poquito como la película completa. Y precisamente ahí donde me doy cuenta que el Estado de Derecho como lo tenemos concebido y como surgían las interacciones en lo local, en ese conflicto, el Estado de Derecho, nuestras instituciones no iban a poder responder, ¿no? ¿Y por qué digo que no iban a poder responder y por qué estas interacciones? Porque en una misma familia podías tener a un tío que era militar y tu hermano era miembro de la autodefensa y tu primo estaba trabajando para el cartel de los Caballeros Templarios y no había manera entonces de que se pudiese aplicar la ley a rajatabla como la tenemos pensada desde la ciudad, ¿no? Y a ver, digo, esto dices 2013, 2014. Perdón, pero han pasado 7, 6 años de eso, o sea, de este inicio de proceso. ¿Hay algún caso de éxito en México? ¿Se puede hablar de un caso de éxito tal vez en lo local, tal vez un inicio de un proceso, tal vez algo que se está desarrollando, que es una de las preguntas también más frecuentes? Es decir, a ver, no hablemos de justicia transicional como un abstracto o de justicia tradicional como algo por hacer, sino hay gente y hay organizaciones, hay una organización y de verdad le invito a la gente a que se acerque, que se llama Justicia Transicional México,
que todo el tiempo está planteando como soluciones, está como apoyando víctimas, dando voz a colectivos. Entonces, todo este trabajo que se ha hecho, sé que también es un trabajo que es de largo aliento, tampoco es algo que sucede de un día para otro, no es una firma de un papel, es un proceso que incluye, acabas de decir, a muchísimos actores, pero ¿hay algo en lo local que nos dé cierta luz? Sí, definitivamente hay casos locales que nos pueden dar mucha luz, ¿no? Uno es el caso de la Comisión Ciudadana de la Verdad que existe en el estado de Nayarit. Ok. Se organizaron, la ciudadanía se organizó y empezaron a recolectar testimonios. Lograron desenmascarar toda una red de corrupción que existía desde la oficina del gobernador en esa época y su fiscal, ¿no? Lo que hacía Beitia, era el exgobernador, era a través de utilizar la fiscalía para extorsionar a la ciudadanía y quitarles terrenos, quitarles propiedades, quitarles, básicamente poder hacer lo que él quisiera, ¿no? ¿Y cuáles eran los métodos que él utilizaba al interior de la fiscalía? Pues precisamente eran métodos como la tortura, hay testimonios de personas que fueron torturadas al interior, eran amenazas, es decir, vamos a hacerle daño a alguna persona de tu familia, o incluso, pues son personas que al negarse, pues después desaparecían, ¿no? Entonces hay un vínculo muy grande ahí entre corrupción y violaciones a derechos humanos. ¿Qué es lo que han logrado? Pues han logrado, uno, sacar a la luz que esto sea un problema que sea visibilizado y están logrando judicializar algunos de los casos, ¿no? Pero y si me permites, dar un poco de contexto, porque lo que estás platicando es un escándalo, Daniela. A mí me pareció, de verdad, de todo lo que ocurrió en el último y penúltimo año del gobierno de Peña Nieto, lo que salió sobre el gobierno de Nayarit, me parece Roberto Sandoval, el gobernador, y de su fiscal, su mano derecha, Edgar Beitia, es atroz. Lo que describes, Daniela, y para darle un poco más de contexto a la gente que nos ve, sí, efectivamente, hubo niveles o hubo crímenes o hubo delitos que bajaron en el sexenio del gobernador Roberto Sandoval Nayarit, pero porque el fiscal, el encargado de la fiscalía de dar la máxima autoridad de seguridad en el Estado, estaba coludido directamente, no solo coludido, era líder de una banda del crimen organizado, el narcotráfico. Para darle un poco de seguimiento al tema, hoy Edgar Beitia, el fiscal, que por cierto le apodaban el Diablo, está detenido en Estados Unidos y está siendo juzgado en Estados Unidos. De ese es el tamaño. Y yo creo que es un escándalo que no tuvo la resonancia que tuvo que tener, porque, a ver, un fiscal de un estado era el encargado de darle la mano a el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, darle la mano al jefe de la Secretaría de Defensa Nacional, de coordinarse con Marina, de estar a cargo de la seguridad interna de millones de personas, y fue detenido en Estados Unidos por meter droga. Este fiscal. Aparte de todo eso, como bien lo dices, después de esta organización, de varias organizaciones civiles que se unieron y dijeron, oigan, a ver, durante los últimos 5 años hemos sido víctimas de abusos del poder. Lo que hacía y la mecánica, y esto lo sabemos por varios reportajes periodísticos, era que el fiscal llegaba, bueno, decía el gobernador, quiero tal terreno para poder venderlo, para poder hacerlo tal, ve y presiona a los dueños. Y no solo presiónalos, tortúralos. Tortúralos, desaparécelos, haz lo que tengas que hacer, pero necesito ese terreno. Y lo hizo de manera sistemática, y esto ocurrió en Nayarit. Y vaya, era como un poco de contexto para ver lo increíble que fue, de verdad, tener esto, y el hecho de decir, no puede ser que se quede en Edgar Beitia, detenido el fiscal, esta red de apoyo al abuso y a la corrupción y al crimen organizado, solo con él, ¿sabes? Atrás de él, por supuesto, está el gobernador. Por supuesto, también tiene que llamarse al secretario de Gobernación y decir, oye, por Dios, ¿no sabías de la labor de este fiscal que estaba coludido con el crimen organizado? Gente también de la Secretaría de Defensa Nacional.
¿Cuánto dinero recibió para esto? Insisto, yo creo que el ejemplo que pones, Daniela, es un ejemplo emblemático y es un ejemplo insisto, una de las atrocidades que ha pasado en México, que nos pasó hace nada. O sea, no estamos hablando de 1975, 1980. No, 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 esto ocurrió de 2012 a 2018 en un estado. Entonces, a ver, digo, y esto con el contexto para hablar justamente de cómo sí sirve, al menos en lo local, un proceso de justicia transicional. Exacto, esto se detona a partir de que estas personas se organizan y empiezan a hablar, ¿no? Que esto sería uno de los mecanismos que vamos, requieren ciertas formalidades, por eso le llamamos Comisión de la Verdad Ciudadana, es un esfuerzo completamente ciudadano, no hubo ningún tipo de esfuerzo por parte ni del gobierno federal ni del gobierno local en Nayarit por que fuera creado de manera estructurada, pero lo que nos demuestra es que las personas están listas para hablar de las atrocidades que están aconteciendo en su vida cotidiana, de estas violaciones graves y sobre todo de cómo funcionan estas redes de macrocriminalidad, ¿no? Como bien está señalando, involucran a fiscales, involucran a gobernadores, involucran a secretarios de seguridad, no solo a nivel federal, también a nivel local, ¿no? Que muchas veces nos dejamos apantallar por lo federal y ahorita estamos con García Luna otra vez en un juicio en Estados Unidos, pero tiene la misma importancia a nivel local, ¿no? Al final lo que nos afecta a nuestro día a día, pues también es lo que pasa en nuestros estados, ¿no? No necesariamente lo que viene nada más por parte de la federación. Claro. A ver, sí, adelante. Y esto es clave, ¿no? Lo que estás diciendo es, los mecanismos de justicia transicional lo que buscarían, un mecanismo de justicia, un mecanismo contra la impunidad, por ejemplo, buscaría que estos juicios no se estén llevando a cabo en Estados Unidos y no se estén llevando nada más por delincuencia organizada, ¿no? Que se estén llevando a cabo acá y que lo principal, lo que más ha dañado a este país son las violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Son los más de 73,000 personas que tenemos desaparecidas, las más de 280,000 personas que han fallecido en esta guerra contra el narcotráfico, son las más de 300,000 familias desplazadas por la violencia, son los más de 38,000 casos de tortura de los que se conocen, ¿no? De los que han sido denunciados, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que buscan los mecanismos de justicia transicional, tratar de acercarnos en nuestro país con instituciones creadas aquí para poder llevar a juicio a las personas responsables de estas redes de macrocriminalidad. Y a ver, Daniela, ¿se requiere un gran llamado nacional o se tendría que ir construyendo por casos o por víctimas? Nosotros en este momento estamos viendo, por supuesto, una de las heridas más profundas del sexenio pasado, el tema Ayotzinapa. También el tema de los desaparecidos, temas emblemáticos y casos emblemáticos de tragedias. Pero ¿se tiene que ir construyendo la justicia transicional o es un golpe en la mesa? Es un golpe en la mesa de decir, a ver, se necesita un acuerdo nacional, se necesita es horrible decirlo, pero es una intención política, una orden desde la Secretaría de Gobernación, desde el propio Ejecutivo. ¿Cuáles son los pasos ya poniéndonos ahora, en el tema de la solución ahora? ¿O si se está haciendo algo, Daniela? Pues mira, definitivamente uno de los aspectos más importantes es la voluntad política, ¿no? Sin voluntad política es imposible que el Estado mexicano pudiese iniciar un proceso de justicia transicional y que se pudiesen crear los mecanismos, ¿no? Entonces, forzosamente se requiere voluntad política de las personas o de los poderes que están, o los grupos de poder que están en este momento en la toma de decisión, ¿no? Una comisión de la verdad, por ejemplo, podría ser creada por el Congreso, ¿no? No lo han hecho. Podría ser decretada, como en el caso específico de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, que se hizo por decreto presidencial, pero solo se hizo para un caso, ¿no? Que eso evidentemente es muy importante para las familias y evidentemente va abriendo brecha, que ojo, aquí a mí sí se me hace importante resaltar que es una comisión de investigación ad hoc y que tiene supervisión internacional, ¿no? Es fundamental. No es una comisión nada más guiada por autoridades mexicanas, ¿no? Parte de la razón por la que ha funcionado y ha dado resultados la Comisión de Ayotzinapa, además de tener supervisión internacional, de que hubo voluntad política para crear ese mecanismo,
ha sido también el impulso de la sociedad. El caso Ayotzinapa fue emblemático porque fue la primera vez que retumbó un caso de desaparición forzada en todo el país. Que el país se paralizó y la Ciudad de México hubo marcha tras marcha tras marcha exigiendo saber qué es lo que había pasado a los 43 estudiantes, ¿no? Entonces, para mí, que funcionara serían esos tres factores: voluntad política, supervisión internacional en el caso mexicano debido a las redes de colusión y de corrupción que existen al interior de nuestras fiscalías, y el apoyo de la sociedad, ¿no? Que es aquí donde nosotros como ciudadanas y ciudadanos entramos en juego. A ver, lo acabas de decir, y creo que es ir poco desmenuzando para ir traduciendo a la gente que nos está viendo, y de verdad le agradecemos que estén este mediodía con nosotros acá en la Casa del Maquillo. Pero acabas de decir un concepto fundamental que hemos escuchado muchísimo en medios, muchísimo en consignas, muchísimo en colectivos, que es la Comisión de la Verdad. ¿Qué es una Comisión de la Verdad, Daniela? Mira, una comisión, bueno, la justicia transicional tiene 4 pilares fundamentales, es decir, 4 derechos a los cuales va a buscar acercar a la ciudadanía después de un periodo de conflicto o de dictadura, ¿no? O de violaciones masivas a los derechos humanos. Es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Okay. Entonces, para este primer pilar, para tratar de acercarnos a la verdad, por lo general en otras experiencias comparadas, lo que se ha hecho es crear una comisión extraordinaria que investiga un periodo determinado de tiempo. En este caso pueden ser, dependiendo del contexto local, pueden ser periodos muy cortos, puede haber sido un conflicto que duró 10 años, entonces de 1970 a 1980, ¿no? Y tienes periodos mucho más largos, como el conflicto colombiano, que va a abarcar 50 años la investigación, ¿no? Entonces, determinas un periodo, determinas qué tipo de violaciones vas a investigar, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco puedes crear un mecanismo que vaya a investigar absolutamente todo. Entonces, por eso la justicia transicional se enfoca en las violaciones más graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, desapariciones, ejecuciones, torturas, la extorsión dentro de esta cadena de violaciones graves, ¿no? En Michoacán, por ejemplo, muchas de las desapariciones iniciaban como una extorsión a un puesto, ¿no? De tortillas, te voy a pagar, te voy a cobrar piso, Sí. te negabas y acababas en una desaparición. Entonces, parte de los objetivos de estas comisiones es justamente poder acercarse a la gente, acercarse a las víctimas, acercarse incluso a las autoridades para saber cómo es que acontecían estos hechos. ¿Y por qué digo también a las autoridades? Porque va a haber muchas veces que vamos a tener un Beitia o un Sandoval, que ellos eran actores principales que estaban ejerciendo la violencia, y vas a tener igual a un ministerio público en Apatzingán que estaba siendo amenazado por parte del cartel, completamente solo, sin ningún apoyo institucional, que evidentemente no se podía enfrentar ni contra el secretario de gobierno, porque en Michoacán también fue aprendido en esa época el secretario de gobierno, que se apellidaba Reina. El gobernador, Fausto Vallejo, no fue aprendido, pero su hijo también salió en videos con la tuta, que era uno de los líderes. Entonces, eso es el objetivo de las comisiones de la verdad, conocer qué fue lo que sucedió, cómo se daban estas interacciones, cuáles fueron las violaciones más graves, identificar y empezar a hacer un registro de todas estas víctimas de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo principal. Por lo general, tienen supervisión internacional y tienen comisionados que tienen un alto estándar moral dentro de la sociedad, ¿no? En la Comisión Argentina, por ejemplo, era Sábato, que no es ni abogado, era un poeta, ¿no? Tenías una periodista precisamente que había dado voz en su programa a muchas de las víctimas, tenías 2 líderes religiosos, uno del sector o de la religión judía y otro de la religión católica, que también habían sido muy cercanos al movimiento. Y después tenías en el segundo nivel, ahí sí ya equipos multidisciplinarios de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, investigadores, para poder realizar el trabajo técnico. Pero la guianza era a través de los comisionados que daban confianza a la sociedad, ¿no? Entonces,
Eso es lo que estaríamos buscando aquí en México a escala nacional establecer, ¿no? Una gran comisión de la verdad que nos puede ir explicando qué ha acontecido en los últimos años con la violencia en nuestro país. Que yo creo que es eso. Al final es una explicación. Leía un interesante artículo en Laura Magaloni hace varios meses en Reforma sobre una definición de justicia, de decir, al final la justicia es una explicación, decía ella, es explicarle a las víctimas por qué, cómo, cuándo, dónde y cuál es el futuro, cuáles son las consecuencias de una violación a derechos humanos, de una agresión, etcétera. Pero el concepto tal vez más básico de justicia es una explicación, es explicar qué pasó. Y eso, por ejemplo, es algo que no nos han dado en Ayotzinapa. Lo que piden los padres es, explíquenme nada más qué sucedió. Díganme qué pasó con mi hijo, dónde está. Por muy difícil que sea la verdad, por muy difícil, quiero saber y que me digan con base científica qué es lo que sucede, con base, con investigaciones, como bien lo dices, con este grupo interdisciplinario de expertos independientes, también un grupo de fuera. Entonces, vaya, una explicación mucho mayor. Vamos ahora con tal vez lo que ha quedado más en la agenda, lo más taquillero, Daniela, y es horrible decir lo más taquillero, pero tiene que ver, por supuesto, con lo planteado por el presidente López Obrador, ya desde no solo hace varias semanas, hace varios meses, incluso desde la época de transición en 2018 entre Enrique Peña Nieto y su gobierno, que es el juicio a los expresidentes. Un tema que le da, por lo menos cada vez que lo menciona en la mañanera, 45 minutos de plática, preguntas, etcétera, y que ahora, en todo este contexto y dando el mayor contexto posible para todos los jóvenes que nos ven, estudiantes, también todos los que están acompañándonos en esta plática, bueno, pues esta pregunta, esta encuesta que sugiere el presidente para enjuiciar a los expresidentes mencionados con nombre y apellido en la pregunta del presidente, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice la consulta es constitucional pero con otra pregunta. Creo que nos hacen falta otros 50 minutos para analizar esto, o sea, para analizar esta resolución de la Suprema Corte. No me quiero detener ahí, me quiero detener en la resolución, en cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un mismo día dice que es constitucional y plantea otra pregunta. Una pregunta distinta a la del presidente, ya sin mencionar con nombre y apellido a los expresidentes. ¿Qué subrayarías de todo esto que ha sucedido? ¿Cómo se inserta la justicia transicional en esta pregunta? ¿Se tendría que adoptar por parte de colectivos, por parte de víctimas, lo que ahora tenemos, lo propuesto por la Suprema Corte? ¿Qué lectura le das, Daniela? Ay, pues mira, creo que fue una decisión muy importante. Definitivamente no fue la decisión que estábamos esperando. Yo nunca pensé que por ahí iba a venir la resolución de la Suprema Corte. Pero creo que nos da una entrada que definitivamente deberían aprovechar, si así lo consideran, los grandes colectivos de víctimas de este país, porque es una entrada precisamente a la creación de pues una comisión de la verdad a escala nacional, ¿no? He visto en redes mucha molestia por ahí que está en términos muy generales y que esto complica la interpretación, sí. Está muy ambigua, pero para mí creo que ellos no era su papel definir estos parámetros de investigación que debería tener una comisión de la verdad, ¿no? Porque precisamente para mí eso le toca a las víctimas. Entonces, lo que la... ¿Quieres? Te interrumpo, Daniela, para hacer este paréntesis y poner la pregunta, para que la gente más o menos también esté en el mismo renglón que nosotros. La pregunta que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta es la pregunta que pone sobre la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniela. Sí. Entonces, lo que te decía, creo que el hacerla mucho más específica, iba a caer todavía más fuera de sus atribuciones, porque
ha habido justamente mucha crítica, ¿no? De que no solo la modificó, sino que la cambió por completo en el sentido. Creo que esos parámetros le tocaría a las organizaciones que trabajan con víctimas, a los colectivos con víctimas, a las víctimas en sí, definirlos, ¿no? Entonces, yo no veo del todo mal que la Suprema Corte haya sido generalizada. O bueno, haya dado esta línea tan general en el sentido de no determinar qué es específicamente lo que se tendría que investigar. Y por actos políticos, creo que también ahí había algo que definir y que es algo que como sociedad en general vamos a tener que discutir, ¿no? Veía muchos reportajes y muchas entrevistas a las personas que habían ido a dar su firma, porque no sé si recuerdan que previamente a que llegara a la corte, pues hubo esta recolección de firmas para poder hacer viable la solicitud o la pregunta, ¿no? Y había personas que iban por el FOBAPROA, había personas que iban porque no les había gustado la reforma educativa de Peña Nieto, entonces les parecía que por eso había que juzgarlos. Había otros que iban por la guerra de Calderón, por la violencia la guerra contra el narcotráfico. Entonces, creo que esta sí es una discusión más general que sí podríamos tener como sociedad de qué es lo que queremos que se investigue, ¿no? E inclusive ahí yo no vería mal que se pudieran determinar una o varias comisiones que investiguen ese tipo de cuestiones en específico, ¿no? Pero la que atañe en cuanto a violaciones graves a derechos humanos, le toca a las víctimas, a los colectivos de víctimas y a las organizaciones que los acompañan el poder ir determinando cuáles van a ser esos parámetros, qué violaciones graves, cuáles van a ser los hechos que se van a investigar, nos vamos a ir hasta el 68 o nada más va a abarcar la guerra sucia, o nada más va a abarcar la guerra contra el narcotráfico, etcétera, ¿no? A ver, desde Justicia Tradicional y acompañando también varios colectivos, ustedes hicieron un comunicado muy interesante que se llamaba La Pregunta Correcta, justo en medio de esto, en medio de la pregunta que había planteado el presidente, todavía no había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde Justicia Transicional hacían la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente de la República active los mecanismos necesarios dentro de sus facultades para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México a la par de la creación de una gran comisión de la verdad? Esa es la pregunta que ustedes, junto con varios colectivos, dijeron, esa es la pregunta correcta. Y, por supuesto, después de la explicación hace unos minutos, vaya, contiene estos 4 pilares de la justicia transicional esta pregunta, Daniela. Sí, nosotros lo que buscábamos precisamente con esto, sobre todo, es que se retomara una discusión y un esfuerzo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, por diversos colectivos de víctimas, por académicas y académicos, expertas, expertos nacionales e internacionales que habían trabajado para tener una primer propuesta de comisión de la verdad y de mecanismo contra la impunidad. Esta propuesta ya se le había entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Propuesta que se le entregó en el momento en el que él gana las elecciones. Incluso él hizo una promesa en Tlatelolco durante la campaña con grupos de víctimas en varios eventos en los cuales se comprometió a establecer una gran comisión de la verdad. Perdón, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado Pues, con esa promesa de, sí, yo me acuerdo perfectamente, desde Tlatelolco, este equipo que acompañaba también al presidente, decir, hablemos de justicia transicional, pongamos a las víctimas en el centro? Digo, de eso ya pasaron cerca de 2 años. ¿Qué ha pasado con eso? Pues mira, hubo trabajos con la transición, con la Secretaría de Gobernación. Después de que se realizaron trabajos para empezar a trabajar la propuesta, se durmió en un cajón. Después vino el desafortunado incidente de la familia Levarón, donde otra vez se reactiva el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Salen a marchar de nuevo en enero de este año, donde se volvió a entregar la propuesta. En ese momento Andrés Manuel no quiso recibir a los colectivos de víctimas que iban acompañando la marcha, y se volvió a entregar a la secretaria de Gobernación y a Durazo, el secretario de Seguridad,
pues se les volvió a entregar, ¿no? Pero no ha habido nunca la intención realmente de reentablar el diálogo por esa propuesta y de iniciar con estos mecanismos de justicia transicional, ¿no? Por eso tampoco podría decirse que la salida que dio la Corte fue ganó la propuesta de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel nunca ha tenido en mente ni comisiones de la verdad, ni mecanismos contra la impunidad, ¿no? Lo que él tenía era nada más esta noción que fue rechazada de enjuiciar expresidentes, ¿no? A ver, y creo que para entrar justamente en la recta final de esta plática, Daniela, de verdad súper clara, sobre el por qué tenemos que estar hablando de justicia transicional de manera muy constante, es hablar un poco de esta organización, de justicia transicional. ¿Qué hace esta organización? Si en este momento nos está viendo varios colectivos, ¿cómo acercarse a ustedes? ¿Dan algún tipo de asesoría legal? ¿Arropan a ciertas víctimas? ¿Cuál es la función de justicia transicional? Nosotros tratamos de ser un centro de pensamiento precisamente para tratar de recopilar, todos estos esfuerzos ciudadanos que hay, que muchas veces no conocemos o que ya existen, como la Comisión Nacional, la Comisión de la Verdad de Nayarit, tratar de hacer como un gran estado del arte de cuál es la situación de mecanismos de justicia transicional en el país, ¿no? Segundo, sí, damos asesorías en temas de justicia transicional, pero también pedagógicos, ¿no? Creo que el primer paso en nuestro país para lograr iniciar un proceso de justicia transicional es entender qué es y cómo la justicia transicional podría beneficiar a nuestro país, a las víctimas, a acercarnos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, entendiendo estos estándares bajo este esquema de macro, de violaciones masivas a los derechos humanos, ¿no? Donde este sistema ordinario de justicia ya no nos está dando abasto y ya no nos va a responder, desafortunadamente, por los niveles de violencia y por el número de víctimas que tenemos en este país, ¿no? Donde tenemos que diseñar algo ad hoc para poder darle atención. Yo creo que sí, adelante. Y a la vez, porque esto es algo que también luego rebota mucho, ¿no? Creas mecanismos extraordinarios y dejas a un lado a las instituciones, ¿no? Y hay que recordar que los 4 pilares trabajan de manera holística, es decir, al mismo tiempo. Este pilar de garantías de no repetición es precisamente cómo fortalecemos nuestras instituciones, qué cambios existen o deberían de existir para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y que ya hay trabajos desde sociedad civil que se deben de retomar y que se deben impulsar y que nosotros buscamos tratar de impulsarlos a través de esta propuesta de proceso de justicia transicional, como son Fiscalía que Sirva, Regulación por la Paz, la lustración al interior de las instituciones de seguridad, reforma policial, la reforma a las instituciones de la policía, por ejemplo, ¿no? El proyecto de desmilitarización, que también es uno de los ejes de la justicia transicional, ¿no? Cómo tener o ir llevando a cabo quitando a las fuerzas federales que no están hechas para eso de las tareas de seguridad pública. Y creo que dijiste algo muy, muy clave. Y con esto ya doy paso a que por acá en la Casa del Maquillo entren también en la parte de conclusiones, pero lo dijiste muy claro en el caso de Ayotzinapa. Y dijiste, Ayotzinapa está ahí en gran parte por la exigencia social, en gran parte por las marchas en la Ciudad de México. Cada mes era salir a marchar por Ayotzinapa, era la presión de medios internacionales, era el interrumpir actos de gobierno diciendo queremos justicia, queremos saber qué pasó con 43 estudiantes. Y creo que a partir de ahí también es la construcción de la justicia tradicional. Yo creo que no lo tenemos que ver como un abstracto, sino como algo activo, como algo que nosotros como sociedad tendríamos que echar para adelante, exigir justamente esto. Hace un par de semanas, Marcela Turati en Quinto Elemento Lab publicaba el tema de los mexicanos sin nombre en los anfiteatros, en las morgues, en los CEMEFOS. Y el dato es brutal. En 2006 había 178 mexicanos sin nombres en los CEMEFOS. 178, no está mal, me acuerdo perfectamente del dato. 178. 14 años después, en 2019, hay cerca de 40,000 y es un subregistro.
Todavía faltan varias fiscalías estatales para actualizar la información. ¿Cómo es que pasamos de tener 178 cuerpos sin nombre, que, perdón, en una población de 120 millones de personas podría decir que es un dato pues, prácticamente, híjole, nada, y que se podría investigar perfectamente con todo quiénes son esas personas? ¿Cómo tener en la mano 40,000? Ese son el tipo de cosas que nos deben de indignar y caminar justamente para un proceso de verdad y para un proceso de justicia. Vamos a entrar en la parte de conclusiones, Daniela. Les agradecemos de verdad a la Casa del Maquío la invitación, el poder platicar de esto, acercarlo a jóvenes, acercarlo al público en general, que creemos que es fundamental de verdad hablar del término y que se nos quede muy, muy grabado el tema de justicia transicional. Gracias de verdad a la gente de la Casa del Maquío. No, hombre, gracias a ustedes por hacer de un tema nuevo por acá para muchos constructores de paz. Acá en Sinaloa, en la Casa del Maquío, existen varios colectivos que trabajan día a día buscando ese fortalecimiento de la paz y creo que es un camino y un empezar para ellos y gracias por aterrizarlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Daniela, Javier, gracias por formar parte de este ciclo de charlas. Acá en la casa se platica y ser parte del proyecto de la Casa del Maquío. Los esperamos a todos dentro de 2 semanas, ya saben, en un martes más. Y bueno, reiterarles que hoy más que nunca les pedimos apoyarnos con su donativo para continuar construyendo los diálogos que lleven a un México en paz. Ya llevamos el 50% de la procuración y juntos podemos llegar a la meta para cubrir también el desarrollo de los programas del 2021. Y que quede también constancia de que hay una invitación pasando esta crisis sanitaria a hacer esta plática ya en la Casa del Maquío. Por favor. Entonces, ya que el tiempo nos dirige hacia las pláticas en línea, pero una vez que podamos vernos, encantados nosotros por acá de recibirlos y tomar las riendas de algún taller, sobre todo con estos temas que tanto nos interesan y nos conciernen a esta sociedad dolida. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Daniela, también, de verdad. Es un placer estar por acá y pues sí, cualquier duda que haya quedado también nos pueden buscar en nuestras redes para seguir conversando. Perfecto. Perfecto, compartimos esa información también. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hola, soy Teresa González Murillo y te invito a formar parte de nuestro proyecto, La Casa del Maquío. ¡Vamos! La Casa del Maquío es una asociación civil, apartidista, laica e incluyente para formar líderes y empoderar a la ciudadanía fortaleciendo la cultura de paz. El principal público de la casa son los jóvenes escolarizados a partir de los 15 años, pero la casa siempre estará abierta a todos. La Casa del Maquío está ubicada en la casa donde vivió la familia Cloutier Carrillo, en Culiacán, Sinaloa, en México. La idea original de hacer la escuela de líderes la tiene Manuel J. Cloutier del Rincón, el Maquío, en los años 70 para construir un futuro mejor. Hoy, esta necesidad es más vigente que nunca, y por eso su viuda Leticia Carrillo donó su casa antes de morir como capital semilla y empezó a rehabilitarla. La casa tendrá una biblioteca, una cafetería, un salón de talleres, una librería, un auditorio y un archivo histórico. Ante la crisis actual por COVID-19, necesitamos 200,000 pesos para mantener los gastos operativos de este año y continuar con el programa de actividades. Ahora tú puedes ser parte de este proyecto único, aportando desde 200 pesos a través de Donadora. El proceso es muy sencillo y seguro. Dona con tu tarjeta de crédito o débito, pago en efectivo, transferencia interbancaria o PayPal. Soy Inti Padilla Cloutier. Y gracias a tu aportación, juntos trabajaremos para que la Casa del Maquío, tu casa, nuestra casa, sea la casa de todos. Entonces forma parte de este proyecto y haz tu donativo ya en www.donadora.org/La Casa del Maquío. ¡Gracias! Juntos haremos de México el país que todos nos merecemos.